Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Pictionary. Para mí es un gusto volver a un nuevo capítulo de este mes. En esta nueva ocasión vamos a topar un tema muy importante de mucha coyuntura, como es la nutrición en los lechones. Y para ello tenemos a un gran invitado, un invitado muy especial porque tiene una amplia trayectoria profesional y es muy especialista en el tema, precisamente al doctor Eduardo Rosa Medina. Antes de dar paso a Eduardo, quiero brevemente comentar un poco acerca de su perfil profesional. Eduardo, de antemano, muchas gracias por acceder a brindarnos un poquito de tu tiempo. Eduardo es ingeniero zootecnista por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú. Es también máster en nutrición animal por la Universidad de Minnesota. A partir de ahí tiene una amplia trayectoria profesional en diferentes empresas del área de nutrición animal, como por ejemplo Tro Nutrition, Cargill, para Perú, para Ecuador y para Latinoamérica en general. Ha estado muy involucrado con el manejo de los productos, de la comercialización, del marketing, en general de la producción animal. Actualmente, desde el 2021, Eduardo radica en Estados Unidos, precisamente en Minnesota, en donde se desempeña como gerente del área de ventas para Latinoamérica de la empresa Pathway Intermediates. Entre sus amplias funciones, pues Eduardo ejerce funciones como desarrollar y apoyar los planes de ventas para las empresas de Latinoamérica. Eduardo, una vez más, muchas gracias por acceder a este espacio. El día de hoy, pues hablaremos un poquito de la nutrición en los lechones, que es un tema muy álgido para la producción porcina. Y por lo tanto, pues nada, agradecerte tu espacio, tu disponibilidad de tiempo. Muchas gracias, Sandra. Siempre es un gusto poder compartir un poquito de lo aprendido, un poquito de lo que se conoce caminando y que pueda ser de ayuda para todas las personas que están en la industria. Como siempre, muy agradecido de que me tomen en cuenta para poder ser parte de esta gran herramienta de comunicación que es básico para el desarrollo de profesional y empresarial de las personas que se dedican a la porcicultura. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bien, en este primer tema que vamos a hablar acerca de la nutrición de los lechones, pues ya lo hemos dicho en muchos capítulos anteriores en la revista, es uno de los temas más claves en la producción porcina, si no el inicio de toda la cadena de alimentación, de la cadena de producción de los productos de origen animal, en específico del porcino. Por la importancia que tiene la alimentación en los lechones, temas económicos, de manejo, bienestar y demás, pues la nutrición juega un papel muy, muy clave en este sentido. Por lo tanto, la primera pregunta y la pregunta más frecuente en todos los productores es, pues, ¿cuáles son los factores claves que se deberían considerar en la nutrición y en la alimentación de los lechones alrededor del destete? Que es quizá la etapa más conflictiva, ¿no?, para los lechones. ¿Cuáles podrían ser estos puntos, Eduardo? Cierto. El destete es una etapa crítica en la que ponemos en un alto estrés a los animales y hay muchas cosas que suceden alrededor que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de la nutrición, bueno, es bien sabido que el lechón al destete está no solamente durante el destete, sino en la etapa peridestete, que quiere decir desde que nace hasta unas cuantas semanas después del mismo, el lechón todavía tiene un tracto gastrointestinal inmaduro. Lo que quiere decir que le cuesta digerir ciertas materias primas que están en el alimento, ¿no? Es por ello que en primera instancia es vital ofrecer una dieta muy noble, basada en ingredientes de alta digestibilidad, idealmente conteniendo, pues, si fuera posible, granos extruidos, aislados proteicos, azúcares altamente digestibles, etc. Además, también tenemos que tener en cuenta que el destete en sí genera cambios importantes a nivel de la microbiota.
a nivel de la flora intestinal de estos animales. Esto suele dar una oportunidad a las bacterias patógenas siempre presentes, pero este desbalance que se genera por el propio estrés del destete, el cambio de una dieta líquida, que es la leche, a una dieta sólida, todos estos, el cambio de ambiente, temperatura, contacto con animales con los que no tenía contacto antes, todo esto genera un cambio en el balance de la flora intestinal, de la microbiota. Esto genera oportunidad muchas veces a los patógenos. Entonces, a través de la nutrición es muy importante otorgarle al lechón la posibilidad de volver a balancear su microbioma. No debemos olvidarnos del agua. El agua suele ser el nutriente olvidado. El agua debe ser libre de contaminantes. Un adecuado suministro de agua lo que va a hacer es estimular el consumo de alimentos. Un animal estimulado a consumir va a ser un animal sano que a su vez entra en un círculo virtuoso, dado que sano porque consume, consume porque toma y tiene disponibilidad de agua de buena calidad, lo cual lo lleva a consumir más y a mantenerse una vez sanos. Por eso que yo llamo esto un círculo virtuoso de calidad del alimento tanto como del agua. Y precisamente algo muy importante que tú has mencionado es los desbalances, ¿no? Que se ocasionan en el tracto gastrointestinal de los lechones y que quizá es la parte más conflictiva, ¿no? Porque los desbalances en la microbiota pues da paso a la digestión, a la fermentación de la proteína y que ocasiona pues generalmente los dolores de cabeza de los granjeros, que son las diarreas, las temidas diarreas postdestete. Es cierto. En este sentido, que es quizá el problema más importante en la etapa peridestete, que tú bien lo has mencionado, es cada vez mucho más frecuente la necesidad que tenemos y el impulso, la presión por parte del consumidor hacia los productores, el reducir el uso de los antimicrobianos, precisamente asociados a estos problemas, ¿no? Que quizá cuando vamos fallando un poquito en la parte del manejo o de la sanidad, pues solemos echar mano de los antimicrobianos, ¿no? Como los antibióticos o el óxido de zinc. Pero sí hay que reconocer que hay muchos esfuerzos por parte de la producción animal y por parte del consumidor para dejar o reducir el uso de estas moléculas antimicrobianas, ¿no? Precisamente en Europa, pues actualmente hay un gran dilema, una gran presión por dejar de utilizar el óxido de zinc a dosis terapéuticas, ¿no? En este sentido, ¿cómo podemos enfrentar este nuevo desafío en la nutrición de los lechones? Inclusive el cobre está siendo objetado, ¿no? Por contaminación del medio ambiente, y que valgan verdades, el cobre sirve mucho para afrontar problemas a nivel entérico, ¿no? Pero bueno, son cosas que vienen, si no están ya en algunos países, vienen a futuro no muy lejano. Entonces, sí, definitivamente es un tema a abordar desde ya. Como ya dije hace un momento, se sabe claramente que un animal bien nutrido, en principio, es un animal sano. Esto nos hace redundar en el hecho de que debemos ofrecer una dieta atractiva, una dieta digestible y libre de contaminantes. Pero esto debe ir acompañado de un adecuado manejo, ¿no? Que asegure el consumo, sobre todo. Sin embargo, en una explotación comercial, pues los retos suelen ser diversos y no siempre están bajo nuestro control. Las cargas patógenas pueden ser a veces muy altas, lo que nos lleva a tomar algunas acciones para contrarrestar potenciales pérdidas por problemas sanitarios, ¿no? Es bien fácil echar mano de los antimicrobianos, antibióticos, y que es lo más fácil, lo más barato, es la solución simple, pero como ya lo comentaste hace un momento, ya hay muchos antibióticos que están prohibidos, y la lista de espera de antibióticos que van a entrar aquí a la prohibición está allí, está cada día incrementando. Y al lado de estos, pues tanto el zinc, el cobre, como algunos otros productos que sirven para el control de problemas patógenos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que buscar estrategias para poder enfrentar estos problemas que van a seguir, pero con menos herramientas de las tradicionales, digámoslo de alguna manera, ¿no?
Como dije hace un momento, uno de los grandes problemas en la etapa peridesteta es la inmadurez a nivel gastrointestinal del lechón y su baja capacidad de digerir algunos ingredientes de la dieta. Entonces, típicamente se dan excesos de estos nutrientes no digeridos a nivel intestinal, lo que nuevamente le da la oportunidad a los patógenos, por nombrar algunos, coli, salmonella, clostridium, entre otros, les da una oportunidad de generar daño a nivel entérico, ¿no? Entonces, una de las estrategias para contrarrestar para contrarrestar esto es el uso de dietas bajas en proteína, por ejemplo, ¿no? Formulando estas dietas en base a proteína ideal, considerando la digestibilidad, en especial de los aminoácidos esenciales. Además de ello, también queda claro que animales enfrentados a problemas sanitarios tienen requerimientos nutricionales distintos, entonces también es importante que la nutrición vaya de la mano de un especialista, ¿no? Que sepa qué cambios tiene que hacer para poder ayudar al animal de otra manera a enfrentar estos problemas. Eh, eh, las medidas de manejo son sumamente importantes, ¿no? No todo se soluciona con la nutrición. Yo siempre he dicho que básicamente hay como que cuatro pilares en la producción animal, ¿no? Que es el manejo, la sanidad, la nutrición y la genética. Esos cuatro, si una de esas patas o esos pilares está roto, está quebrado, la mesa, por más buena que sea la mesa, esa mesa se va a ladear. Haciendo la analogía, es que eh, la, si la nutrición va muy bien, pero el manejo, la genética o la sanidad no están caminando, pues simplemente el resultado no se va a ver. Entonces, las medidas complementarias a la nutrición son siempre sumamente importantes para evitar que el animal se enferme. Es algo ya trillado, pero sigue siendo válido. Es más barato prevenir que curar. Entonces, nuestro esfuerzo debe estar enfocado siempre en prevenir. Y quiero resaltar tus palabras porque en realidad ese es hacia donde va la producción animal, ¿no? Ya no solamente la porcina, sino en general a evitar, a adelantarnos a los problemas, a tratar de cumplir todos los parámetros de manejo, de sanidad y la nutrición, que sí que es una de las herramientas, pero no es la solución, ¿no? No es la solución óptima o no es la ideal, porque todo es un conjunto, no es la única, es un manejo holístico. No es la única, claro, tiene que ir esto acompañada de otras manejos, soluciones que en conjunto dan el resultado. Una sola, ninguna de ellas puede solucionar todos los problemas sola. Sí, lamentablemente eso es lo que tenemos que hacer cada vez más hincapié en los pequeños, grandes productores, medianos, que la nutrición no es la única solución, ¿no? Sino que tiene que ser un manejo completo. Y en este mismo sentido, mucho se ha hablado en la nutrición peridestete, alrededor del destete, la nutrición durante la lactancia, que puede influenciar, ¿no? Se han visto impactos positivos hacia de cara al destete. En este sentido, ¿qué estrategias podríamos utilizar? Si nos queremos adelantar a los problemas que vamos a encontrar al destete y ya hemos suplido el manejo, la sanidad, ¿qué podríamos hacer justo antes del destete para un poco ayudarle al lechón a sobrellevar este estrés? Si me permites, me gustaría ampliar un poquito el tema, ya que tenemos no solamente el día de hoy el problema de un lechón moderno que tiene requerimientos nutricionales distintos, sino también quisiera hablar de la madre. También las cerdas reproductoras tienen una genética distinta. El progreso genético en términos de tamaño de camada ha evolucionado muchísimo. Hoy día hablamos cada vez más de la cerda
recuerdo que visitaba granjas y los productores decían, sí, tengo unas cuantas cerdas hiperprolíficas porque tenían camadas mayores, de mayor tamaño, pero el día de hoy es de lo más normal encontrar partos de 16, 18, 20 lechones en general en cualquier explotación. O sea, el día de hoy tenemos cerdas hiperprolíficas y tiene mucho que ver con la nutrición del lechón porque, a ver, esto el lechón empieza a desarrollarse y alimentarse en el útero de la madre. ¿Ok? Y el día de hoy, ya lo dije, el progreso genético en términos de tamaño de camada es impresionante, pero sin embargo hay limitantes físicas de la propia reproductora, como por ejemplo el tamaño de su útero, la capacidad de irrigación del mismo, la capacidad del desarrollo glandular de esta reproductora para luego poder alimentar a sus lechones, no suele ser. De hecho, esto no ha desarrollado a la misma velocidad que el tamaño de camada. Esa es una realidad. Entonces tenemos un problema nuevo, que son muchos lechones nacidos, pero de bajo peso, que suelen ser animales difíciles de manejar. Desde el punto de vista nutricional, yo opino que debemos empezar a trabajar desde la gestación y quizá desde antes. Um, la gestación, no podemos seguir pensando en que la misma nutrición de hace 10 años y que la misma cantidad de alimento que come una cerda en gestación va a seguir funcionando. No podemos seguir pensando eso porque antes teníamos como algo común partos de 12 lechones y el día de hoy vemos 16 o 18 como algo normal. Quiere decir que esa cerda requiere de un manejo de su alimentación y de una nutrición distinta porque lo que lleva adentro ya no es lo mismo que antes. Entonces eso es muy importante. Por eso yo decía, yo creo que la gestación es sumamente importante y considero yo que esta tiene hasta 3 etapas. Uniformidad de la camada. Los primeros 30 a 45 días se asegura la uniformidad de la camada. Inclusive se dice que ese es el momento clave para determinar la cantidad de fibra muscular que va a tener cada feto, lo cual a la larga va a ser la capacidad de producción de magro que va a tener el animal. Entonces, esa es una primera importante etapa. La segunda etapa de la gestación es en la que debemos lograr el máximo desarrollo fetal para que estos animales al nacer puedan tener el mejor peso. Y la tercera etapa ya es la preparación de la cerda para un parto óptimo, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos lechones en el útero, si el parto no es bien llevado y no ha sido bien preparado, simplemente podemos perder a los lechones antes del nacimiento por simplemente un parto muy prolongado, donde los cerdos, los lechones mueren por asfixia, porque no logran nacer a tiempo y se mueren allí, y estamos perdiendo ese gran potencial que nos entrega ese parto, sea eficiente, rápido y no genere problemas posteriores. Además, también una buena preparación preparto ayuda a una buena producción lechera posterior. Es por eso que yo considero estas 3 grandes etapas muy importantes de la nutrición de la cerda en gestación, pero que a la larga tienen directamente que ver con el desarrollo posterior de los lechones. La etapa de la lactación también es una etapa crítica, muy crítica, dado que es ya sabido que el lechón moderno requiere aproximadamente 1 litro de leche promedio diaria para su óptimo desarrollo. Si estamos hablando de partos de cerdas hiperprolíficas con 18 lechones, teóricamente tendríamos que aceptar que la cerda necesita producir 18 litros de leche al día, cosa que es casi imposible. No hay una capacidad corporal para que esa cerda pueda producir esa cantidad de leche. Esa es la verdad. Entonces, siendo esto tan difícil, de todas maneras debemos ofrecer a la cerda alimento de alta calidad de manera progresiva inmediatamente postparto, para que esto estimule la mayor cantidad posible de alimento que ella pueda consumir. Nuevamente, no nos olvidemos del agua, vital para esta etapa y para todas las etapas de producción. Hay algunas medidas, esta situación, buen problema, diría yo, porque tener tantos lechones es un problema, pero es un buen problema porque tenemos
tenemos material para trabajar, ¿no? Entonces, algunos tipos de dificultad son, por ejemplo, las adopciones cruzadas y el uso de cerdas nodrizas. Sin embargo, por riesgos de bioseguridad, y además porque también como tenemos tantas cerdas con gran cantidad de lechones, es difícil empezar a hacer este manejo de mover animales entre camadas. De hecho, las cerdas nodrizas a veces ni siquiera pueden serlo porque terminaron sus lactaciones en una condición corporal delicada y ya no pueden seguir lactando, por ejemplo. Entonces, estas dos cosas, la bioseguridad y el desempeño de las demás cerdas en el grupo de parición, hace que este tipo de manejo sea cada vez menos posible e inclusive menos recomendable. Por lo tanto, dado que tenemos estas limitaciones, que no podemos mover animales, que la cerda no puede producir suficiente leche para la cantidad de lechones que tiene, una alternativa es ofrecer alimento predestete. Pero acá hay otra dificultad. Los estudios han demostrado que un animal, un lechón de menos de 5 días prácticamente no come alimento sólido. Y si logra comer algo, la cantidad es marginal, no logra cubrir ese diferencial entre lo que requiere y lo que está recibiendo por la leche. Afortunadamente, ya existen muchas alternativas en el mercado de sustitutos lácteos o alimentos semilíquidos que son altamente palatables y digestibles. Un adecuado uso de los mismos puede ayudar a cubrir esa diferencia de materia seca que requiere el animal para su óptimo desarrollo. Acordémonos, no solamente tenemos más lechones el día de hoy que antes, sino esos lechones tienen un potencial de crecimiento mucho mayor que los que teníamos hace unos años. Entonces, es muy importante aprovechar la capacidad de conversión alimenticia que tiene el lechón los primeros días de vida. Desde que nace hasta los 7 a 10 días post-destete, el lechón tiene una capacidad de convertir casi 1 a 1 el alimento, lo que es un poco difícil por temas de manejo, pero si lo hacemos bien, los lechones pueden expresar ese potencial. Precisamente, entonces la idea pues sería echar mano de la nutrición, aprovechar con el manejo de la sanidad y tratar de llegar a explotar todo este potencial genético, ¿no? Que ya ha sido un trabajo arduo alrededor de unos 20 años quizá o más, de intensa selección, ¿no? Intensa selección genética, mejoramiento, y pues con estas recomendaciones pues podemos ir explotando muchísimo más, sacando el provecho al trabajo genético que ya se ha hecho. Y sobre todo en las hiperprolíficas, ¿no? Que es cada vez mucho más común, como lo menciona Eduardo, es cada vez mucho más común el utilizar líneas hiperprolíficas. Pero que sí que puede representar un desafío extra. Un desafío como un buen desafío, como lo menciona Eduardo. Y Eduardo, además de estas estrategias en la nutrición de los lechones, para tratar de reducir los impactos o los desafíos con la diarrea y demás, pues también tendríamos que sumarle un nuevo desafío, ¿no? A nuestro panorama actual. Actualmente en la producción mundial, pues estamos viendo que vamos a tener nuevos escenarios, quizá nuevos costes en las materias primas asociadas a diferentes ámbitos políticos a nivel mundial. Precisamente lo que está pasando en el continente europeo, ¿no? Y esto es lo que va a tener un impacto en la producción de Latinoamérica. Quisiéramos saber cuál es el escenario que se provee para Latinoamérica en relación a este contexto político que va a afectar a la producción. Sí, de acuerdo. De hecho, es un problema que ya estamos viviendo. Hay un fuerte incremento en los costos de las materias primas, inclusive hay problemas de abastecimiento. De hecho, el problema partió desde antes, ya desde el inicio de la pandemia
se generaron problemas de abastecimiento, luego han habido problemas también con los fletes marítimos, había escasez de contenedores, etcétera, lo que puso un poco de cabeza al mundo de la logística y definitivamente tuvo un impacto en el costo de alimentación de los ingredientes básicos para la nutrición animal, inclusive para la nuestra. Y ahora con el conflicto que tenemos allá entre Rusia y Ucrania, siendo Ucrania un gran productor de granos y de otros productos relacionados a la industria, definitivamente pues los costos siguen a la suba y no tenemos un panorama claro de que esto vaya a cambiar. Eh, no quiero con esto ser pesimista, sino más bien el mensaje que quisiera dar es, tenemos que empezar a tomar acción para esto, dado que los costos de materias primas, el control de ello no está en nuestras manos. Entonces, bueno, dicho esto, yo lo que opino es que tenemos que empezar pensando de nuevo, como dijiste tú, Sandra, al principio, el inicio de la producción es el lechón. Podemos decir que sí. Entonces, siendo esta, tenemos que partir allí. Ahora, desde mi punto de vista, las primeras etapas de vida del lechón siempre ha sido más importante el desempeño, ¿no?, del animal que el costo de alimentación. Sin embargo, la situación actual está poniendo presión a todas las etapas de producción. Ya no podemos, cuánto cuesta el kilo de alimento, el alimento nos dé el máximo beneficio, ¿no? Desde las primeras etapas ya no podemos pensar en otra cosa porque tenemos que buscar ahorros a todo nivel. Dicho esto, se hace muy imprescindible el uso de, por ejemplo, en el alimento, de ciertas materias primas que a veces antes no les tomábamos mucha atención, ¿no? Como por ejemplo, el día de hoy se hace cada vez más imprescindible el uso de enzimas, ¿no? Tales como carbohidrasas, proteasas, fitasas, emulsificantes, en todas las etapas de alimentación, buscando optimizar el uso de los nutrientes que está presente en todas las materias primas. Hay algunas que por la capacidad limitada de digestión que tienen los monogástricos, como las aves y los cerdos, pues no somos capaces con nuestras propias enzimas sacar el máximo provecho, así que hay que usar enzimas en el alimento para ayudar a liberar estos nutrientes que están presentes allí, ¿no? También hay tecnologías más modernas, porque el tema de las enzimas no es nuevo, sin embargo hay que ponerle cada vez más atención. Hay otras tecnologías un poco más modernas que nos ayudan a optimizar el uso de los nutrientes o en todo caso a optimizar la absorción de nutrientes, ¿no? Como los aceleradores de la absorción de nutrientes, que son productos que también se pueden utilizar en el alimento. ¿Qué más te puedo decir al respecto? Bueno, definitivamente el uso de enzimas también nos va a ayudar a la búsqueda de ingredientes alternativos, ¿no? Estamos muy acostumbrados en trabajar en dietas en base a maíz y soya, por ahí el arroz que es estacional, y no salimos de esos productos a subproductos. Sin embargo, hoy día tenemos que abrir un poco la mente y empezar a buscar ingredientes alternativos, porque definitivamente el maíz y la soya van a seguir subiendo sus precios o disminuyendo su disponibilidad, dado que además hay problemas climáticos, incluso en Argentina, ¿no? Entonces, nada, tenemos que abrir la mente y empezar a buscar ingredientes alternativos. Ahora, hay muchos ingredientes alternativos que no son necesariamente igual de digestibles que los que conocemos, pero para eso está el uso de las enzimas. Y de nuevo también tengo que decir que tenemos que ponernos en manos de profesionales preparados para poder utilizar adecuadamente estos ingredientes, si no va a ser un fracaso y vamos a decir no sirven, cosa que no es verdad. Se puede echar mano de muchos ingredientes alternativos que sí sirven, pero tienen que estar bien manejados y de ser posible tener un manejo de calidad adecuado, ¿no? Y eso viene por parte de los proveedores de los mismos. Bueno, todo esto son acciones que deberíamos poder tomar. Ahora, ¿qué podría yo recomendar a
si me permites, a los productores medianos, pequeños, que puedan hacer, además de todo esto, para enfrentar la situación actual, ¿no? Que no es fácil. Eh, yo lo que tengo que decir y lo que me sale primero es decir que tenemos que enfocarnos en la eficiencia, ¿no? El productor pequeño o mediano, dado su tamaño, pues tiene una menor capacidad de negociación y está expuesto pues a mayores costos de alimentación, inclusive a menores precios de venta de su producto final. Eso es una realidad. Entonces, dicho esto, que tampoco en la mayoría de casos está en las manos del propio productor, lo que sí está en sus manos es en hacer eficientes sus procesos, ¿no? Entonces, en tiempos actuales, el productor no puede darse el lujo de descuidar ningún eslabón de su cadena productiva, ¿no? Cada detalle es importante para poder exponer el potencial genético de sus animales. De hecho, se dice que debido a condiciones externas, o sea, todo lo que no está en nuestras manos, eh, las explotaciones modernas solo logran el 60% del potencial genético. Quiere decir que haciendo eficientes todos nuestros procesos podemos empezar a cerrar esa brecha, ¿no? Y eso sí depende del productor, ¿no? De hacer cada proceso, buscar cada cosa que se pueda mejorar en todas las partes de su cadena de producción para lograr tener un producto final con el menor costo posible. Y son ajustes todos internos, porque de nuevo, no es posible que el productor pueda controlar el precio del maíz. No es posible muchas veces que el productor pueda controlar el precio que le pagan por el kilo de cerdo. Entonces, lo que sí puede hacer es optimizar sus procesos, ¿no? Capacitar a su personal, utilizar ingredientes de calidad. Si tiene una planta propia, optimizar procesos, disminuir gastos energéticos, disminuir mermas, utilizar comederos que ofrezcan menos merma, limpieza, sanidad, de nuevo, evitar prevenir antes que andar pagando por medicamentos o soluciones a problemas ya presentes en la granja, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, ese es mi mensaje para el productor mediano, pequeño del día de hoy que está expuesto a estas dificultades, es hacerse más eficiente en todos sus procesos para poder controlar lo que esté en sus manos, que es lo único que puede hacer por ahora. Y precisamente recordemos que el alimento pues representa entre el 60 al 70% de los costes, ¿no? Y como ya las buenas recomendaciones que nos da el doctor Eduardo, pues es optimizar, ¿no? Optimizar estas cosas que sí que están en nuestras manos, que podemos controlarlo, por ejemplo, proveer el alimento, evitar que haya desperdicios, ¿no? Hacerlo en buena calidad. Y de buena manera, ¿no? La suministración. Y no olvidarnos del agua, ¿no? Nuestro nutriente siempre tan olvidado que es bastante fácil de controlar su calidad, de hacer un control periódico, ¿no? Y precisamente, pues ya finalmente, como para ir un poco cerrando esta grata entrevista. Muchas gracias por las recomendaciones, Eduardo. ¿Cuáles serían tus perspectivas para Latinoamérica desde tu posición? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas en la producción porcina para Latinoamérica, para la región de Latinoamérica en general? Bueno, en general, como yo veo la industria, es que esta es una industria que va a seguir creciendo. A pesar de los problemas actuales de la humanidad, vamos a seguir necesitando comer. Entonces estamos en la industria correcta porque el mundo va a seguir demandando alimento y nos seguimos reproduciendo, así que somos cada vez más. Así que la necesidad de alimento va a continuar. De nuevo, mi mensaje es ser eficientes porque dadas las coyunturas actuales, el ser competitivos es la clave del éxito, ¿no? Y la guerra va a ser dura, me refiero a la guerra comercial, porque todos los que estamos metidos en industria vamos a luchar por mantenernos, entonces simplemente va a ser un tema de selección.
y se van a quedar los eficientes, ¿no? Más allá del tamaño de la explotación, que uno podría decir, claro, la ventaja la tiene el más grande porque tiene mayor capacidad de negociación, sí, pero las mermas en una explotación grande puede significar millones de dólares no, por simplemente temas de eficiencia, ¿no? Mientras que las mermas a nivel de producción mediana pequeña no son tan grandes. O sea, el grande está tan expuesto a las dificultades como el pequeño. Si bien es cierto, a veces el grande tiene un bolsillo financiero que lo ayuda a mantenerse, pues sus pérdidas pueden ser mucho, pero mucho más grandes que un pequeño productor. Así que no nos sintamos amenazados. Simplemente miremos hacia adentro, que podemos manejar nosotros, que está en nuestras manos y salgamos adelante. Y para eso siempre es importante capacitarse, prepararse, entenderse, empaparse de lo que es su negocio lo más posible y ponerse también en manos de profesionales confiables, preparados, que puedan ayudarlos a eficientizar sus procesos y a sacar adelante su producción. Precisamente, ya lo decía Charles Darwin, no hay que adaptarse, y quienes nos logramos adaptar mejor, pues somos los que vamos a sobrevivir a los diferentes cambios, ¿no? Que ya lo hemos vivido con la pandemia al inicio, ahora con esta nueva, este conflicto político que nos va a impactar, que impacta a nivel mundial, pero que hay que tratar de sobrellevar y optimizar. Optimizar, me quedo con las palabras de Eduardo, que es la optimización de los productos, de los procesos en las producciones porcinas y que está al alcance de todos, de los pequeños y de los medianos productores. Pequeñas cosas que pueden hacer grandes cambios, ¿no? Pueden hacer la diferencia. Y también me quedo con las palabras de que hay que apoyarnos en un especialista, en un profesional que sepa llevar bien la nutrición junto con todo el tema del manejo y de la sanidad, porque todo tiene una interrelación. Pues nada, me queda agradecerte una vez más, Eduardo, por este espacio, por darnos un poco de tu tiempo, por brindarnos tus recomendaciones, tus perspectivas y por compartir tus conocimientos de tu amplia trayectoria profesional. Estoy segura que más de uno habrá visto al doctor Eduardo en diferentes empresas o en diferentes eventos y que lo estará relacionando por ese lado. Así que muchas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio. Espero que podamos contar con tus consejos, tu sabiduría y tus recomendaciones profesionales en alguna otra ocasión. Y pues nada, agradecerte. Oh, muchas gracias a ti, Sandra, ha sido un gusto, me gustó mucho esta conversación y cuando quieras a tu disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias, Eduardo, así será. Y finalmente, pues con esto cerramos el capítulo de este mes enfocados en la nutrición porcina, en la nutrición principalmente de los lechones, y nada más invitarles a revisar o a recapitular los eventos, los capítulos que hemos visto, los temas anteriores, para ir complementando muchísimo más esta formación en la nutrición porcina y en las diferentes recomendaciones o estrategias que podemos utilizar pues en la producción del día a día de nuestras granjas. Ha sido un gusto compartir este capítulo de la mano de Eduardo y nos veremos en otra ocasión.